Muy buenas tardes, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a trabajar nuestra última guía de actividades. No significa que no vamos a seguir preparándonos, pero sí la última actividad que enviamos a casa, los cambios de estado en la materia para el sexto año básico del año 2020. Vamos a estar desarrollando esta actividad. Eh, el objetivo priorizado en esta oportunidad es el OA13, que dice demostrar mediante la investigación experimental los cambios de estado de la materia, como la fusión, evaporación, ebullición, condensación, solidificación y sublimación. El eje en esta oportunidad es ciencias física y química. Bueno, como toda actividad tiene un inicio, quiero que ustedes en esta oportunidad puedan completar el siguiente cuadro, nombrando 3 formas de la energía y una característica importante que la define, según lo que hemos ido aprendiendo en clases anteriores. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la energía potencial. Entonces, al ladito ustedes van a colocar una característica o 2 características, lo que ustedes encuentren allí, le colocan. Eh, Algo que la destaque. Eso significa una característica. Bueno, en esta clase aprenderemos los cambios del estado de la materia. Cuando un cuerpo por acción del calor o del frío pasa de un estado a otro, decimos que ha cambiado de estado. Por ejemplo, en el caso del agua, cuando hace calor, cuando está en hielo y luego este se derrite, y si calentamos agua líquida vemos que se evapora. Bueno, el resto de las sustancias también pueden cambiar de estado si se modifican las condiciones en que se encuentran. Además de la temperatura, también la presión influye en el estado en que se encuentre también la sustancia. Los cambios de estado de la materia son, miren, enumerémoslos: fusión, vaporización, cristalización, solidificación, sublimación y condensación. Estas son las formas en que se cambia el estado de la materia. ¿Ya? Vimos el estado del agua, ¿cierto? Bueno, en este caso estamos viendo lo similar. Ahora vamos a conocer las definiciones de cada concepto de los estados de la materia. En el caso de la fusión, dice si se calienta un sólido, llega un momento en que se transforma en líquido. Este proceso recibe el nombre entonces de fusión. Y el punto de fusión es la temperatura que debe alcanzar una sustancia sólida para fundirse. Cada sustancia posee un punto de fusión característico. Por ejemplo, el punto de fusión del agua pura es el 0 grado a la presión atmosférica normal. ¿Ya? Entonces, el agua está a 0 grados. Eso significa que esa agua es pura, ¿ya? Y va a producirse una fusión en ella, para que luego se vuelva de caliente, o cuando si se calienta, dice, un sólido llega a un momento en que se transforma en líquido, ¿ya? Por ejemplo, la miel, si está sólida, ¿cierto? La ponemos a calentar y se vuelve líquido. Ese es el proceso de fusión. Es todo lo que se vuelve líquido. Ya puede ser la manteca, la grasa que está en un estado sólido, y entonces luego de llegar el calor a esa materia, ella entonces se transforma a un estado que se le llama fusión. Ese es el punto de la temperatura que alcanza. Tenemos también la vaporización. Si calentamos un líquido, se transforma en gas. Este proceso recibe el nombre de vaporización o evaporación. Cuando la vaporización tiene lugar en toda la masa del líquido, formándose burbujas de vapor en su interior, se denomina ebullición. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la mamá está calentando agua para los tallarines y empezamos a ver que el agua está saltando por dentro, ¿cierto? Pareciera que está unas burbujitas levantándose. Bueno, ese es el proceso de ebullición, ¿ya? También la temperatura de ebullición es característica de cada sustancia y se denomina punto de ebullición. Y el punto de ebullición del agua es 100 grados Celsius. Es decir, si la mamá tiene una tetera o en la casa ustedes tienen una tetera que está hirviendo y algunas tienen un pitito, empieza a sonar el pito. Y ustedes saben que el agua hirvió porque llegó a una cierta temperatura que debiera ser los 100 grados Celsius. ¿Ya? Allí está el punto de que el punto de ebullición del agua. Ahí nosotros decimos el agua está hirviendo. ¿Ya? Y el grado Celsius son 100 grados Celsius a la presión atmosférica normal. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que es de acuerdo al calor que nosotros
le vamos a poner a esa, en este caso, a ese recipiente que contiene el líquido. La cristalización o la sublimación inversa o regresiva es el cambio de la materia del estado gaseoso al estado sólido de manera directa, es decir, sin pasar por el estado líquido, ¿ya? La cristalización. Y eso es como lo que pasa cuando nieva, ¿ya? Ahí ustedes lo pueden distinguir. Luego tenemos la solidificación. En la solidificación se produce el cambio del estado de la materia de líquido a sólido debido a una disminución en la temperatura. Este proceso es inverso a la fusión, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, si esa miel que yo calenté y se volvió líquida, luego esa miel se queda fría y nuevamente vuelve a quedar dura. O una vela. Si yo derrito una vela, ¿cierto? Se va a volver líquida. Pero si yo la dejo un par de horas, la cera vuelve al estado de solidificación. Entonces, es como lo inverso a la fusión. Y en este proceso, el mejor ejemplo de este cambio es cuando metes al congelador un vaso de agua. Al dejarlo por unas horas ahí, el agua se transforma en hielo, o sea, líquido a sólido, y debido a la baja temperatura. Bueno, hay un caso igual que es muy común que nosotros lo vemos en la casita. En la sublimación, no es de sublevarse, no, en la sublimación o volatilización, mira, difícil. Es el proceso que consiste en el cambio de estado de la materia sólida al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Al proceso inverso se le denomina sublimación inversa, es decir, el paso directo del estado gaseoso al estado sólido. Un ejemplo clásico de sustancia capaz de sublimación es el hielo seco. ¿Ya? Eso igual es como lo más común. La condensación es el cambio de estado que se produce en una sustancia al pasar del estado gaseoso al estado líquido. La temperatura a la que ocurre esta transformación se llama punto de condensación. Podemos decir entonces que en el estado sólido las partículas están ordenadas y se mueven oscilando alrededor de sus posiciones. A medida que se va calentando el agua, entonces las partículas, en este caso, nosotros las vamos a ir viendo ahí en este proceso. ¿Ya? Recordemos que lo que más nos llama la atención en el proceso de toda esta transformación de la materia, los cambios de la materia, está vista por las partículas de átomo, ¿ya? Cuando la temperatura, por ejemplo, alcanza el punto de fusión, que es 0 grados, la velocidad de las partículas es lo suficientemente alta para que algunas de ellas puedan vencer la fuerza de atracción del estado sólido y abandonan las posiciones fijas que ocupan. Eso quiere decir que la estructura cristalina se va desmoronando poco a poco y durante todo el proceso de fusión, mire, del hielo, la temperatura se mantiene constante. En el estado líquido, las partículas están muy próximas, moviéndose con libertad. Si ustedes observan en su libro, allí van a encontrar las partículas y van a poder revisarlo, ¿ya? Ahí se ven de forma ordenada, dice, cuando están muy próximas en el estado líquido. Y a medida que calentamos el líquido, dice, las partículas se mueven más rápido y la temperatura aumenta. En la superficie del líquido se da el proceso de vaporización. Algunas partículas tienen la suficiente energía para escapar y si la temperatura aumenta, el número de partículas que se escapan es mayor. Es decir, el líquido se evapora más rápidamente. ¿Mm? Y eso a veces nos sucede cuando dejamos, no sé, pues, la tetera hervir, 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 y cuando llegamos a verla, si no hemos cuidado, ¿cierto? Vamos a darnos cuenta que el agua desapareció porque se evaporó. Ese es el término evaporización. Cuando la temperatura del líquido alcanza el punto de ebullición, ¿cuánto era el punto de ebullición? 100 grados Celsius, no se olviden. La velocidad con que se mueven las partículas es tan alta en el proceso de vaporización, además de darse en la superficie, se produce en cualquier punto del interior, formándose las típicas burbujas de vapor de agua que suben a la superficie. En este punto, la energía comunicada por la llama se invierte en lanzar a las partículas del estado gaseoso y la temperatura del líquido no cambia, ¿ya? Se mantienen los 6 grados Celsius. En el estado de vapor, las partículas de agua se mueven libremente, ocupando mucho espacio en el estado líquido.
Si calentamos el vapor de agua, la energía la absorben las partículas y ganan velocidad. Por tanto, la temperatura va a subir. Y eso es lo que ocurre entonces en la ebullición. Ahí dice completa la tabla respondiendo sí o no, según corresponda. Ahí están los estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso. Tiene forma definida, ocupa un lugar en el espacio, está constituida por materia. Entonces, ustedes tienen que ir poniendo solamente la respuesta es sí o no. ¿Mm? Sí o no. Bueno, en la siguiente actividad número 2 dice, escribe el cambio de estado que se produce en cada situación. Después de una ducha con agua caliente en el espejo se ven gotitas de agua. ¿Qué ocurre entonces ahí? ¿Qué cambio o estado se está produciendo cuando hay ducha caliente o vemos el vapor? Entonces, inmediatamente decimos la evaporización. ¿Ya? Es importante eso. Bueno, y ahí cada una, hay 7, 8 situaciones donde tú tienes que colocar ahí. Si se deja una tetera con agua al fuego durante mucho tiempo, sale vapor de la tetera. ¿Qué estado es ese? Lo dijimos. Cuando se evapora, es la palabra más clara. Después de una hora de estar al sol, la ropa húmeda se seca. ¿Qué se produce ahí? La ropa húmeda está mojada del sol. ¿Qué vemos? No vemos humo, porque algunos dicen, oh, se ve humo. No, es vapor de agua o gas, como le dicen. La nieve de la cordillera se derrite. ¿Qué pasa ahí? El estado, ¿qué ocurre? Cuando se coloca agua en el congelador se forma hielo. ¿Qué dijimos que era? En invierno nieva en la cordillera. ¿Qué pasa ahí? Bueno, aquí hay una sopita de letras, los estados de la materia y sus cambios que conoce. Abajito están las palabras que hay que encontrar: fusión, sólido, líquido, gaseoso, condensación, ebullición. La idea es que tú lo pintes de color para que identifiques y vayas marcando ahí. Bueno, aquí están los estados de la materia. Ya está el sólido, líquido y gaseoso. Entonces tienes que completar aquí y aquí, aquí y aquí. ¿Ya? Yo estoy enviando también un PowerPoint para que tú puedas trabajar con respecto a esta materia, para que no quedes pensando que la tía, ¿cómo vamos a pasar esta materia? La materia va en un PowerPoint, además está más recordar que ustedes tienen que revisar el libro, porque ahí también nos encontramos con la materia. ¿Qué les parece? Espero que estén todos muy bien. Gracias por tomar atención y les invito entonces, manos a la obra, a trabajar en su día. Espero que se cuiden. Un beso y un abrazo muy grande a cada uno de ustedes. Los quiere su tía Marcia. Chau.